basado en comunicación con Employee Central. Esto quiere decir que al final lo que tenemos es el core de la información, todo en la nube, en SuccessFactors, y con ello lo que haremos será entrar en un proceso de contratación, primero de búsqueda de candidatos, de hacer un tratamiento con ellos, hasta llegar a encontrar al candidato ideal y realizar la contratación. Para ello, pues primero hablaré un poquito sobre SuccessFactors, que es esta plataforma en la nube de recursos humanos. Luego entraremos un poco en la parte de recruiting, será todo bastante breve. Y por último entraremos en la parte de la demostración, que al final va a ser la parte práctica la que nos va a servir más a todos para conocer la herramienta un poquito más en profundidad. SuccessFactors es un producto SAP que lo que realiza es, lo que nos permite es poder realizar toda la gestión de los recursos humanos en la nube. Aquí tenéis un mapa de las partes que lo componen, la parte de alineación. Al final lo que nos interesa es tener a las personas que deben trabajar en la dirección correcta. Para ello que tenemos los módulos de Goals y Performance, que nos va a permitir poner a los empleados los objetivos, tanto particulares como a nivel de empresa, que deben realizar. Todo ello lo podremos meter dentro de unas evaluaciones dentro de la parte de Performance, en la que podremos evaluar todo aquello que tiene que haber conseguido cada uno de los empleados, de forma que con ello consigamos alinearnos con la empresa. Otra de las partes es Workforce Planning, para poder planificar a largo y a corto plazo el potencial de personas que tenemos. La parte de optimización, encontrar a las personas adecuadas y hacerlas crecer, se va a basar primero en eso, en encontrar a las personas. Dentro de nuestra empresa tenemos mucho potencial siempre, y cuando no encontramos algo, lo que hacemos es buscarlo fuera. Para ello utilizamos el módulo de recruiting. A continuación, una vez que ya son empleados, pueden entrar en un proceso de compensación, que por cierto lo comentaremos luego, tenemos otro webinar la semana que viene sobre compensación. El módulo de compensación lo que haremos será poder compensar o ajustar la parte económica de la plantilla, normalmente en base a la evaluación de desempeño o a lo que nosotros creamos conveniente. Podemos gestionar la parte de formación, la parte de learning, con otros los módulos, y la parte de sucesión. Y por último, la parte que me permite ejecutar mejor el negocio, la parte de Jam, que es el entorno colaborativo, y la parte de Analytics, que es un módulo específico de reporting. Entonces, como podéis imaginar, está súper potenciado la parte, pues todo de reporting a diferentes niveles para poder sacar todo provecho a la herramienta. Todo ello, como veremos en este webinar, está apoyado en el Employee Central. Al final es el core, tener el núcleo de la información en la nube. Dentro del webinar, pues, como hemos comentado, específicamente de recruiting, y entraremos en ello. SuccessFactors, dentro de todos los módulos que hemos dicho, una de las mayores ventajas que tiene es el punto de arranque. La necesidad que nosotros tengamos como empresa será lo que nos podemos centrar. Muy importante será la parte del core, pero no tenemos por qué tenerlo aquí. Podemos tenerlo en SAP y querer gestionar toda la parte de talento en la nube. Por ello, podemos empezar a implantar el sistema en el punto que queramos, con una solución o con varias. Y según la necesidad, tener todo en la nube o solo la parte que queramos. Dentro de Recruiting se divide en dos componentes: Recruiting Marketing y Recruiting Management. Bueno, pues al final Recruiting Marketing tiene como principales funcionalidades atraer y retener a los mejores talentos, y la parte de Management es seleccionarlos y contratarlos. Si estáis al día más o menos de cómo va siendo la evolución, durante este mes, SAP, dentro de la parte de SuccessFactors, nos permite a los partners ya participar activamente en la parte de Recruiting Marketing, en algo que está potenciando bastante, que es el Career Site Builder. Al final lo que nos permite es hacer toda la construcción de la parte de Recruiting Marketing para poner a disposición de todos
los clientes. Para haceros una referencia, hoy han anunciado que sacan la plataforma, la academia de esta parte dentro de la plataforma Learning Hub. Entonces, a partir de ahora empezará todo el mundo a formarse y a poder obtener los distintos certificados, las distintas certificaciones para poder implantarlo. Entonces, partes importantes de recruiting. Bueno, pues atraer el talento. Al final es un reto de negocio. Lo más importante para nosotros siempre es conseguir a la gente adecuada. Para ello, cuanto más candidatos podamos tener, mejor. Y cuanto más base de datos podamos tener, mucho mejor, porque entonces sí que podremos tener un amplio potencial. Al final, lo que decimos siempre, el conocimiento es fuerza. Todo lo que yo tenga en mi base de datos serán potenciales candidatos para mí. Para ello, ¿qué será muy importante? Bueno, pues situarnos dentro de los buscadores. Si yo planteo una oferta de negocio, necesitaré que sea accesible, que se pueda ver. Bueno, pues toda esta parte se puede hacer dentro de Recruiting Marketing. Para ello, pues las soluciones que nos ofrecen son la parte de entorno social, Twitter, Facebook, YouTube, todo lo que nos haga falta. La optimización de los buscadores, potenciarlos y poder publicarlos en todas las plataformas de formación, de selección. Una vez que nosotros nos hemos situado ya, necesitamos encontrar el talento. Necesitamos que al final la gente, aparte de que vea nuestra oferta, quiera entrar en ella. ¿Vale? Para ello, ¿qué tenemos? Pues para ello tenemos todas las plataformas específicas que se dedican a ello. De forma que nosotros podamos lanzar campañas para captar candidatos. Utilizar el Talent Community, todos los buscadores sociales. Ten en cuenta que esto todo es orientado a potenciar la búsqueda de candidatos. A partir de aquí, una vez que ya conseguimos tener una base de datos bastante aceptable, hemos conseguido que a la gente le interese nuestra oferta, entramos en la parte de la selección de los mejores y lo más rápido posible. Porque sí, al final es muy importante tener gente, pero más importante es cubrir las necesidades nuestras como empresa. Entonces, lo que nos interesa es tener un proceso de selección rápido y que cumpla los objetivos. Bueno, pues para ello nos apoyaremos en distintas herramientas que veremos durante todo el webinar y, muy importante, la parte móvil de la herramienta. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los años en los que vivimos todos disponemos de una conexión a Internet. No puede ser que una empresa quede paralizada algún proceso porque alguien no esté presente en su puesto de trabajo. Con lo cual, potenciar la parte móvil significa que en cualquier momento o en cualquier sitio donde nos encontremos podemos avanzar los procesos que tengamos paralizados o pendientes de nuestro lado. Entonces, pues entre las cosas que podemos tener, posibilidad de movilidad interna, las aprobaciones con móvil y una pantalla y un entorno simplificado que iremos viendo. Por último, bueno, pues todo esto al final tiene que ser medible. Hemos hablado antes de que hay una parte de reporting, pues todo ello sobre todo nos lleva a eso. Las compañías desconocen el rollo del proceso de selección. Cuando nosotros hemos apostado por hacer una campaña, eso lleva unos costes. Hay plataformas que se dedican a la gestión de recoger candidatos que luego nosotros nos las envían. Todo ello tiene un coste. Pues es necesario saber a través de qué herramientas hemos conseguido los candidatos para poder potenciar unas u otras y saber el coste que nos ha llevado. Entonces, para ello nos podremos apoyar en un avanzado proceso analítico y en toda la parte de las métricas y el reporting. Una vez explicado un poco a nivel general lo que es recruiting, nos centramos un poco en el proceso de recruiting management, lo que viene a ser el webinar, la parte práctica. Al final viene a ser un ciclo en el que nosotros vamos a tener una necesidad dentro de nuestra empresa y para ello vamos a crear una solicitud de puesto. A partir de ahí, si es necesario dentro de nuestra empresa, lo que haremos será aprobar esa solicitud. Alguien la crea, alguien la aprueba. ¿Para qué? Para poder publicarla. Una vez publicada es para que esté disponible, tanto a nivel interno, a nivel externo, a los dos, lo que necesitamos. Realizaremos búsquedas de candidatos dentro de nuestra base de datos o
permitiendo a la gente que se pueda apuntar. Con ello comenzaremos el proceso de selección. Llegaremos al punto en el que tendremos un candidato o varios a los que realicemos una oferta, en principio será uno, hasta que esa persona acepte o rechace, y una vez que ya la haya aceptado, contrataremos a ese candidato. El último proceso sería cerrar la solicitud. Estas son algunas de las palabras que nos iremos encontrando. Bueno, soporte móvil, porque va a ser muy importante disponer de un móvil conectado a la plataforma. Podremos hacer la solicitud del puesto. Tendremos unas plantillas en las que podremos decir, para un tipo de ofertas utilizaremos unas plantillas con una serie de datos y una serie de aprobaciones. Podremos tener candidatos internos y externos. Realizaremos una contratación. Podremos gestionar los estados del candidato. El proceso de selección lo tendremos que seguir. Y, muy importante, diferentes roles, diferentes permisos. Veremos que no todo el mundo va a poder ver ni los mismos datos ni poder escribir los mismos datos. Aquí cada persona tiene su rol y que tiene que realizar su trabajo. Con lo cual todo eso lo gestionaremos a través de los permisos. Pero además irán siguiendo muchas otras palabras, XML, provisión y estado de la oferta y de solicitud, para que podamos ver que al final todo esto es mucho más que lo que vamos a ver aquí en esta simple demostración. Así que sin más, si os parece, pasamos a la parte de la demo. No sé si hasta este momento habrá alguna duda o queréis que preguntar. Y si no, pues empezamos ya con la demostración. Para ello, bueno, pues está la pantalla inicial de la plataforma SaseFactor. Si podéis ver aquí nosotros hemos colocado el logo. Bueno, pues aquí quiere decir que vamos a entrar ya dentro de la instancia. Lo que voy a hacer es entrar con un usuario genérico y a partir de ahí ir navegando por los distintos usuarios del proceso. ¿Por qué? Bueno, pensar que cada uno debería entrar en su usuario y realizar su tarea. Aquí, por tema de eficiencia, desde un mismo usuario voy a ir cambiando de perfiles, explicando en cada uno lo que vamos a poder ir haciendo. Bueno, mientras entra, ya está entrando, lo que voy a hacer es demostrar que la empresa tiene una necesidad, tiene una demanda de un nuevo puesto de trabajo. Para ello voy a ir a la estructura organizativa de la empresa para ponernos en situación. Aquí el empleado Sergio Sánchez es responsable de Antonio Ramos. Y él detecta que tiene más trabajo. Necesita otra posición más. Bueno, pues dentro del organigrama de posiciones, lo que hemos hecho es crear una posición vacante. Lo vemos, Sergio Sánchez, Antonio Ramos y una posición vacante. Una posición que ya hemos dotado de una información. Pues dentro de la información, aquí vemos los datos genéricos y sobre todo que está vacante y que es para un empleado. Bueno, pues una vez que este responsable comunica a la empresa la necesidad de realizar una contratación y ya hemos creado la posición para ello, empezamos con el ciclo de recruiting. Para ello, lo que voy a entrar es en el usuario Carla Grant, que es la persona que está destinada en mi empresa a iniciar los procesos de contratación. Puede haber más, dependerá de los roles que tenga, y en este caso hemos decidido que sea Carla Grant la que lo va a realizar. Para ello, como habéis visto, he hecho proxy en su empleado y aquí pone que soy yo el administrador el que está entrando como Carla Grant. En el trabajo diario sería Carla Grant la que directamente entrara a realizarlo. Para ello nos iríamos a la parte de reclutamiento, a la parte de recruiting. Y entraríamos a crear una nueva requisición, una nueva solicitud de puesto. Como veis, aquí ya tengo algo que va a ser determinante para los siguientes pasos. Decidir qué plantilla es la que vamos a utilizar. La plantilla que tengo creada aquí
es la de Requisitions, que lo que va a hacer es tener dentro el mapa de ruta que va a seguir, eso quiere decir las distintas personas que tienen que aprobarlo y los datos internos que va a tener. Crearemos una plantilla en blanco y lo primero que me pregunta es el título del puesto. Bueno, pues será director de SuccessFactors, fecha límite la dejaremos en el 11 de junio y supervisor contratante vamos a poner que sea su futuro manager, que será Sergio Sánchez. Como reclutador veis que ya viene por defecto. ¿Por qué? Porque dentro de mi empresa ya está Lorna Okamoto como reclutadora. Continuamos. Y lo que me va a pedir a partir de ahora es una serie de datos. ¿Qué quiere decir esta pantalla que tenemos? Bueno, pues esta pantalla lo que refleja es la plantilla que queremos que siga. ¿Qué incluye dentro de esta plantilla? Pues lo primero, un mapa de ruta, que primero pasará por la persona que ha creado, que está creando esta oferta. A partir de ahí, la aprobará el manager, el revisor, el reclutador, y por último quedará la oferta abierta. Bueno, pues para ello repasamos los datos, porque veremos que hay unos datos que son obligatorios, tienen su asterisco, y otros que no lo son. Entonces, vamos a ir rellenando. Director. Ponemos la división. El departamento. Y la ubicación. A partir de aquí podría poner cualquier comentario. Y una fecha de inicio de puesto. Bueno, pues por ejemplo vamos a poner el día 30 de mayo. ¿Qué más cosas vamos a ver en esta pantalla? Bueno, pues una vez que yo he rellenado los datos, lo que puedo hacer es obtener retroalimentación, que será pedir información a algún empleado de la empresa, no tiene por qué estar en el mapa de ruta, añadir un modificador, que quiere decir que quiero añadir a una persona dentro de ese mapa de ruta, porque por circunstancias considero que al ser un puesto específico de algo, necesito que una persona que conozca de qué va el tema me dé su opinión, pues lo podría meter dentro del proceso o enviarlo para su aprobación. En este caso, vamos a mandar al siguiente paso la propuesta de oferta. Y vemos que dentro de la pantalla de Carla Gran aparece la propuesta, pero como vemos no puedo hacer nada con ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro del roadmap, dentro del mapa de ruta, pone que el paso actual está en la aprobación del manager y que sería Antonio de Ancos. Más cosas que podemos ver dentro de esta pantalla. Bueno, pues como estamos hablando de SuccessFactors, que es un sistema integrado, y en este caso, esta instancia que tenemos está integrada con Employee Central, aquí podremos ver los datos correspondientes a la persona. Entonces aquí veríamos Antonio de Ancos, presidente de ventas, que tiene supervisor Alexander Thompson. Podríamos ver el organigrama, que ya lo hemos visto antes. Y podríamos ir viendo el resto de los datos que tenemos. Con lo cual, el siguiente paso, ¿cuál será? Continuar con esta aprobación. Para ello, vamos a cambiar de usuario, inicio sustitución, y vamos a ir al perfil de Antonio de Ancos. Cuando entramos, bueno, pues dentro de ver la pantalla principal de Antonio, en la que vemos a su equipo, en la que parte de su equipo tiene 7 miembros, en la que parte de su equipo está Sergio Sánchez, vemos también tareas que tiene. Por ejemplo, una aprobación de manager.
Podríamos entrar por ahí directamente, o ir aquí a la parte correspondiente a reclutamiento y vemos que está la misma propuesta que teníamos antes, la 2322, con supervisor contratante Sergio Sánchez, en la que él tiene que hacer una modificación. En este caso, bueno, pues entraría a verla. Comprobamos que los datos son correctos. Aquí vemos el comentario que nos hicieron. Y el paso lógico es aprobar la requisición. Lo realizamos. Aceptamos. Y hemos visto que cambia de situación. Ya no es Antonio el que la tiene para realizar, sino que es el reclutador. Bueno, aquí vemos los datos que tiene. Como veis, tiene menos datos que antes, porque la pantalla, dentro de las opciones que tiene, ve menos datos. Bueno, pues, ¿el reclutador quién es? Como pusimos antes, Lorna Okamoto. Iniciamos sustitución a su perfil. Ahora, una vez que entremos, nos pasará exactamente igual. Dentro de la parte de sus tareas por hacer, está solicitud de espera de aprobación. Bueno, pues vamos igual a la parte de reclutamiento y seguimos viendo la oferta, con lo cual entramos a ella, entramos a editarla y aquí sí que vamos a ver un cambio bastante sustancial. ¿Por qué? Porque vemos mucho más datos de los que veíamos antes. ¿Dónde están estos datos? Están definidos en nuestra plantilla, que lo que indicamos es al rol de reclutador le permites ver estos datos y algunos que los tenga que rellenar. Pues veremos que muchos de los datos están iguales. Por ejemplo, cambiaremos la moneda, ponemos euro. Aquí vemos descripción interna del puesto, que le daremos a actualizar, puesto que esta descripción será la que se pueda ver a la hora de visualizar la oferta. Bueno, pues yo tengo aquí copiado el texto. Lo he copiado bien. Lo pegamos y en la parte de descripción externa le damos a actualizar. De esta forma, le damos en igual que interno, perdón. De esta forma, vamos a poder ver que la descripción va a quedar igual para empleados internos o para gente externa a nuestra compañía. Podríamos cambiarla. Al final, cada uno vería la parte que le corresponde. Vemos que aquí nos aparecen otros datos y aquí hemos puesto un campo. Este campo es un campo de cliente que hemos podido añadir nosotros para que veamos que no todos los campos son estándar, en el que lo rellenamos y le hemos llamado filtro porque a la hora de hacer una búsqueda por parte de los empleados internos de las diferentes posiciones que hay disponibles, podremos filtrar por ese campo. Pues bueno, podemos aprovechar todo el sistema de datos estándar que tenemos, más todas aquellas cosas que nosotros veamos y necesitamos, con lo cual podremos crear distintos campos de cliente. Podremos agregar alguna pregunta. Aquí cuando hablamos de agregar preguntas dentro de la oferta, son las llamadas killer question. Podemos hacer que sean excluyentes o no. Una persona contesta la pregunta y, dependiendo la respuesta que nosotros esperemos, podemos hacer que continúe dentro del proceso o que automáticamente quede descartada. Se le podrá enviar un correo, muchas gracias por participar, muchas gracias por interesarte, pero no cumples con los requisitos que necesitamos en este momento, lo que sea. Pero el caso es que para nosotros nos va a ser un buen filtro para poder, pues eso, descartar a gente que de principio creemos que no deberían continuar en nuestra oferta. Entonces, vamos a crear una pregunta.
Pose. Si tiene disponibilidad para viajar y editamos la respuesta. Un momentito. Bueno, voy a coger esa misma. La voy a añadir. Perdón un momentito las cosas del directo y los cambios de idioma dentro de los sistemas. Vale, las pongo, he puesto dos preguntas, las ponemos una requerida y la otra no, y a la primera la ponemos con la opción de que sea pregunta descalificadora. Vale, aquí dentro del rango de sí o no le ponemos que la respuesta correcta sea sí. Entonces, en cuanto marquen no, esa persona quedará automáticamente fuera de la oportunidad de continuar en el proceso. Además, podremos poner competencias. ¿Por qué? Porque hay veces que lo que queremos es medir a los candidatos por algunas competencias que tenemos ya definidas en el sistema. Es algo que podremos utilizar luego a la hora de poder hacer una evaluación interna a esos candidatos. Bueno, pues vamos a añadir competencias. A la hora de buscar, vamos a explorar el árbol, entramos dentro de las que tenemos ya en el sistema y pues cogemos cualquiera. Y podemos coger esta y esta misma, yo os digo, o sea, en principio la ventaja de hacerlo a través del explorador es que ya desde el principio SatisFactor nos da una batería de competencias para poder evaluar, o como tenemos aquí en estos dos apartados, podemos crear todas las que nosotros consideremos y necesitemos. Y aquí nos aparecerían, según los permisos que diéramos, aquellas que nosotros queramos. Pues las añadiríamos. Aquí ponemos que esperamos un 3. Un 3. Y continuamos. Pongo el 3. Pongo el 3. Lo que acabéis de ver ahora mismo es lo que hace internamente porque no están traducidas a la hora de ponerles calificación. Lo veremos luego a la hora de valorarlas. Todo esto es la preparación de los procesos posteriores. Vemos el mismo comentario y ponemos un salario base de 50.000 euros. Bueno, no cambiamos ningún campo más, ya tenemos todos los que necesitamos rellenos y salvo que nos diga que nos falta algún campo, lo que haríamos sería continuar el proceso, que sería ya para aprobarla. Continuamos. Ahora ya tenemos la oferta aprobada. Ya podríamos empezar a hacerla pública. Bueno, como podemos ver ahora, tenemos muchas más opciones. Antes solo podíamos ver o editar la requisición. Ahora podemos hacer una publicación de puestos o añadir candidatos o ver los candidatos que tenemos. Vamos a empezar por la publicación de puestos porque lo primero que tenemos que hacer con cualquier oferta es decir si queremos que salga a nivel interno o a nivel externo. Entramos en ella e indicamos las fechas. ¿De cuándo a cuándo quiero hacer la publicación? Bueno, pues desde el día de hoy voy a poner hasta el día
31 de mayo. Y para la parte externa, igual, desde el día de hoy hasta el día 31 de mayo. Vamos a publicar. Y publicamos. ¿Qué hemos conseguido con esto? Bueno, al publicarlo internamente lo que conseguimos es que ya no lo sitúe de forma automática dentro del sistema SuccessFactors. Una vez que ya esté disponible, que esto lleva cosa de algunos minutillos, que aparezca ya para los empleados, aparte nos dan un enlace. Este enlace sería que tendríamos que poner si nosotros quisiéramos ponerlo en nuestra intranet. Yo me los voy a guardar porque luego posteriormente los utilizaremos. Y este es el enlace que tendríamos para ponerlo en elementos externos a nuestra empresa. De forma que los que queramos que sean candidatos externos se conecten a través de nuestro portal externo o directamente a través de este enlace. Como veis, la diferencia es fácil. En la instancia que estamos nosotros es esta. Aquí directamente lo que nos deriva es primero al portal externo que tenemos. Bueno, pues a partir de aquí continuaríamos y empezaríamos ya lo que es a tratar el proceso de selección. Lo que haremos primero será buscar nuestros candidatos que queramos nosotros añadir. A partir de ahí probaremos a un candidato interno que se apunte a la oferta y luego buscaremos a un candidato externo que se apunte. Entramos dentro, vemos a candidatos postulados. Ahora mismo no tenemos a nadie, por lo que vamos a hacer es una búsqueda de candidatos. Posteriormente explico esta pantalla en cuanto hayamos apuntado a algún candidato. Aquí vamos a poner, por ejemplo, una palabra IT. Vamos a buscar. Y lo que tenemos aquí son todos los candidatos que ha encontrado dentro de nuestra base de datos con la palabra que hemos puesto. Hemos puesto simplemente IT y aquí nos devuelve todo. Y vemos que nos devuelve al candidato con una ficha color amarilla y una ficha color azul. Bueno, pues es para distinguir candidatos externos de candidatos internos, candidatos que no están en nuestra empresa, pero están en nuestra base de datos, y candidatos internos que son empleados de nuestra empresa. Podemos ver aquí su información, podríamos ver su currículum, exactamente igual para los candidatos internos, nada más que tendríamos mucha más información. Y con ello lo que vamos a hacer es apuntar a algunos empleados. Por ejemplo, candidato interno John Smith, candidato externo John Smith, perdón, candidato interno María Teresa Hernández y otro que vamos a poner, pues Sebastián Cris, por ejemplo. Ya que les hemos seleccionado, vamos a apuntarles dentro de nuestra oferta. Y le vamos a apuntar en la aplicación. Les digo, eso es parte que veremos ahora. Vamos a avanzar y lo que me va a decir el sistema es que 2 candidatos me los envía, pero 1 no. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de los datos de esa persona, dentro de ese dato de Sebastián Cris, está puesto que no se le puede apuntar a ofertas internas que requieran cambio de país de residencia. Si os acordáis, nosotros hemos puesto Madrid. Madrid está asociado a España. Esta persona pertenece a Estados Unidos, con lo cual, como él tiene puesto esa restricción, el sistema ya lo tiene en cuenta. De forma que a las otras 2 personas sí que nos las ha puesto dentro del sistema. Vamos a la parte de los candidatos y podemos ver que ahora tengo 2 personas apuntadas cuyo origen es que lo hemos reenviado y el estado en el que están es el inicial. Esta es la pantalla en la que vamos a poder manejar a todos los candidatos que tenemos para esta oferta. Como veis aquí arriba, lo que hay es una serie de posibles estados, algunos serán obligatorios y otros serán optativos, en los que tiene que pasar el empleado. El último estado, por supuesto, será contratado. Si veis aquí a la derecha,
tenemos toda esta parte añadida que la utilizaríamos si lo que tuviéramos que hacer luego es una integración posterior pues, con un sistema, por ejemplo, con SAP. Si tuviéramos nosotros que hacer la integración de un empleado, de un candidato que hemos buscado a contratarlo, su último estado sería contratado en SAP. ¿Vale? Nosotros en este caso nos quedaremos aquí en la parte de contratador. Además de esto, entonces, esperaríamos el tiempo prudencial a que se fueran apuntando candidatos y para ello lo que vamos a hacer es entrar con el enlace externo, que entiendo que ya lo tendrán que haber actualizado internamente, y si no volvemos luego, al puesto vacante director. Ya está creado, si os acordáis el código es el 2322 y esto sería lo que vería cualquier persona que no fuera de mi empresa. Cualquier persona que pinche, que quiera optar a este puesto, vería la información que nosotros pusimos anteriormente. A partir de aquí, pues vamos a entrar en la parte de solicitar y lo que nos va a decir es, claro, con cualquier sistema, si estamos logados o no. Bueno, pues como no estamos, vamos a darnos de alta para que veáis lo sencillo que es. Voy a poner un nombre al azar, Francisco Sánchez, @s.es y una contraseña. Bueno, voy a entrar primero a crear la cuenta que no estaba de alta. La contraseña. Tanto los datos que aparecen como la política de contraseña es algo que nosotros podemos definir. O sea, esto que sale aquí de política de contraseña es algo que habremos definido nosotros previamente. Creamos la cuenta. Nos dice que se crea con éxito. Y todo aquello, los datos que me va a pedir ahora del perfil del candidato, es también cosas que nosotros podemos definir. Habrá datos que tengamos que ponerles y otros que no, que serán optativos. Igual, aquí me pide al principio cargar un currículum, lo haremos posteriormente cuando nos lo pida. Aquí cancelamos, teléfono, campo obligatorio, lo pondríamos y podríamos rellenar todos aquellos datos que nosotros hemos decidido que aparezcan. Bueno, para continuar, de momento no me hace falta ninguno. Aquí vemos que me pide un campo obligatorio. Bueno, pues al final lo que me está pidiendo es el currículum del empleado, el candidato que no lo ha puesto. Lo vamos a juntar, seleccionamos archivo. Aquí lo añado, lo cargamos. Y hay alguna pregunta que ya estaba predefinida dentro de la plantilla, que son estas, y hay preguntas que las hemos añadido nosotros. Entonces, depende de lo que contestemos, nos excluirán o no nos excluirán. Bueno, pues aquí contestamos afirmativamente las dos y solicitamos. Con ello me dice que se ha enviado la solicitud de empleo y si lo estuvierais viendo, si os fuerais vosotros los que os hubierais apuntado, os llegaría un correo automático, a mí me acaba de llegar, en el que indica que hemos optado a esa posición. Bueno, para que podamos verlo, vamos a volver a entrar. Y cuando yo entro a los candidatos postulados, aquí aparece Francisco Sánchez, que es la persona que nos acabamos de encontrar. Otra posibilidad que habría sería que cualquier empleado, pudiera meterse dentro de pudiera solicitar esta posición. Para ello, por ejemplo, vamos a probar con Lorna Okamoto, ella misma en la parte de carrera profesional,
es la parte de Satisfactor en la que tenemos la posible búsqueda de empleo. Bueno, pues aquí marcamos para ver los puestos que hay. Vemos que tiene esta persona 22 puestos disponibles. El último que tenemos es el de director de Satisfactor. Aquí es donde nosotros podemos ver la parte de filtros. ¿Os acordáis que en la parte de la definición de lo que es la propuesta, lo que es la oferta de la posición, había un campo que era filter 8, que nosotros lo habíamos puesto como un campo de cliente para filtro? Bueno, pues aquí nos aparecería y es con lo que nosotros podríamos filtrar. Bueno, pues aquí dentro de aquí vamos a solicitar el puesto por parte de Lorna Okamoto, de forma que ella ya tiene el currículum subido. Como un candidato normal, nos saldrían sus datos que ya tiene grabado en el sistema más aquellos que quisiera añadir, porque esta persona, recordamos, es trabajador interno. Continúo. Y al igual que antes, tendríamos los datos propios de la plantilla más aquellos que tiene que rellenar. Y le ponemos que no. Y aquí vamos a poner que no. Vamos a solicitar. Y perfecto, se ha enviado la solicitud de empleo. Volvemos a la parte de recruiting y vemos cómo nos queda nuestra oferta. Volvemos a entrar dentro, a seguir trabajando con los candidatos y vemos que Lorna está. Pero ¿qué pasa? Que es autodescalificada. ¿Por qué? Porque contestó que no a la pregunta que tenía que contestar. Sí, si nosotros tenemos ciertas preguntas que las consideramos obligatorias, una respuesta, al contestar otra cosa, esa persona automáticamente está descartada para el proceso. A partir de aquí, bueno, pues empezaríamos a manejar los candidatos por los distintos estatus que pueden pasar. Por ejemplo, una vez visto hemos visto los currículum, pues vamos a empezar a poner a la gente en entrevista de trabajo. Acepto, no pongo ningún comentario porque no me hace falta, es un campo que tengo optativo. Y también pongo a Francisco Sánchez. Como veis, o le selecciono y avanzo al candidato, o le muevo algún estatus, o directamente cojo, arrastro para que entre dentro de ese estatus. Pongo a 2 personas en entrevista, de momento a María Teresa la dejo un poquito atrás y continúo con estas 2 personas. ¿Qué puedo hacer en este nivel? Bueno, pues realizar las entrevistas correspondientes. Para ello, para hacer una entrevista, lo que tengo que hacer es hacer una convocatoria. A configurar los entrevistadores. Y doy a añadir, por ejemplo, voy a ponerme a mí como entrevistador. Pongo y lo programamos pues para hoy a las 5. Vale. Ponemos una nota y aplicamos que yo voy a realizar la entrevista a las 2 personas. De forma, podría enviar un correo electrónico, no lo vamos a hacer, con lo cual guardamos y ahora lo que tenemos es creado para las 2 personas una entrevista de trabajo. Aquí en la parte de central de entrevistas, aquí vemos que no estaría porque está hecho para mi usuario, para GVega, con lo cual iniciaríamos una sustitución a que yo pueda realizar la gestión correspondiente. Imaginaros que esto podría hacerlo desde la parte móvil. Yo podría conectarme con mi móvil y podría realizar la entrevista. Al final la entrevista lo que va a ser es mantener la entrevista y luego realizar una valoración en el sistema. ¿Qué es lo que va a quedar? Como veis, aquí lo tengo en la parte de por hacer. Bueno, pues voy por reclutamiento. Entro dentro de central de entrevistas y tendré puesta para mí el realizarla. Aquí tendría una descripción del puesto que podría entrar y lo que voy a hacer es calificarles.
¿Qué es lo que voy a calificar? Bueno, pues precisamente las competencias que nosotros pusimos al principio. Desarrollo de personal y gestión orientada a resultados. Bueno, pues a Francisco le pongo un 4 después de realizar con la entrevista y un 3, de 3 a un 2 y un 2. Aquí, como veis, se establece un ranking. Si en vez de haber un entrevistador hubiera varios, pues de la misma forma haría la media para ponerlo. Y además, aquí pongo mis comentarios personales, una calificación global, aparte de la que da por puntuación, pues puedo decir que varias personas pueden pasar al proceso o que no. En este caso decido que sea Francisco Sánchez la persona que continúa. Una vez finalizado, volveríamos otra vez a la parte del reclutador, que sería Lorna, que es la que está realizando el proceso. Entramos en reclutamiento, entramos en la requisición y continuamos el proceso. Pues una vez que yo, con mi usuario Gvera, he hecho la entrevista, aquí queda reflejada y entonces Lorna lo que tiene que hacer es pasar a Francisco Sánchez a realizar una oferta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un paso obligatorio. Si lo veis aquí, tengo un asterisco. Bueno, pues ponemos candidato ideal. Aplicamos y nos vamos a la parte de la oferta. Entraríamos a Francisco Sánchez y tendríamos que definir, aquí veríamos sus datos, están en estatus oferta, aquí las cosas, podemos ver las cosas que se han ido realizando con este empleado, ha realizado la entrevista, ha recibido la aplicación, bueno, pues realizaríamos la oferta. La oferta va con una plantilla igual, predefinida, como veis todo es configurable. Todos los datos que me pida la plantilla son datos que nosotros hemos dicho que me pida. Selecciono la plantilla, lo que me indica es el nombre, la moneda y el salario base que pusimos antes, 50.000. Aquí ponemos que tiene que contestar mañana viernes, aunque haremos el proceso más rápido. Y con la fecha de inicio el 30 de mayo. ¿Qué podremos hacer aquí? Bueno, pues añadir a un aprobador. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto necesita un proceso. O lo hemos hecho antes y hemos dicho que esta plantilla vaya con un aprobador ya predefinido o con una ruta, podremos añadirlo en este momento. ¿Vale? Pues no vea. Bueno, vamos a poner, le ponemos otra vez. Y envío. De esta forma, cambiando de perfil otra vez, voy a mi usuario y con ello lo que haremos será aceptar la oferta que tengo pendiente. Aprobación de ofertas pendientes para Francisco Sánchez, director de Sánchez Factor. Aquí veo, para mí los datos son correctos. Podría rechazarla y que volviera para atrás o aprobarla. Al aprobarla, lo que estoy dando pie es a que le podemos enviar la oferta por correo. Así que volvemos otra vez al perfil de Lorna como responsable de recruiting. Y hemos visto de momento los pasos de una persona que se apunta a una oferta que tenemos nosotros hasta que vemos que es la persona ideal para esa posición y que le hacemos una oferta de contrato, una oferta de contratación. Entramos dentro de la oferta. Y bueno, el paso sería llegar y enviarle el correo electrónico. Bueno, pues entendemos que le hemos enviado el correo electrónico, que nos ha aceptado la oferta, con lo cual lo que tenemos que hacer es esta persona pasarla a estatus contratable. Aceptamos, con lo cual ahora ya
tenemos pendiente de que alguien haga el proceso de contratación. En este caso, terminamos la sustitución y entramos con el perfil de Emily Clark, la administradora, que es la persona encargada de meter los datos en el sistema. Ya os digo, aquí todo dependería de quién fuera la persona que tiene que realizarlo. Aquí dentro de la alerta de administración tengo aquí 5 personas esperando para ejecutar su contratación. Bueno, pues cuando entremos dentro de ella, vemos que Francisco Sánchez es la persona a la que tenemos que contratar. Pues iniciamos el proceso. Entramos dentro y ahora vamos a ver que va a haber ciertos campos que ya vienen rellenos y otros no. Campos que ya tuviera la plantilla y que no tenemos rellenos ahora es porque nosotros no hemos dicho que se pasen automáticamente. Porque todos aquellos que pongamos que se tienen que pasar, se pasan. Entonces, aquí estableceríamos la empresa. Y el motivo del evento. El motivo del evento es la contratación. Pues nueva contratación. Teníamos fecha de nacimiento. Esa, por ejemplo. Y continuaríamos. Todos estos pasos son pasos que están predefinidos en el sistema. Si nosotros necesitáramos a un campo que no estuviera aquí, tendríamos que añadirlo previamente o posteriormente. Daría lo mismo. Aquí ponemos el correo, que ya está puesto. Y en principio no me haría falta ningún otro campo. Con lo cual continuamos. Hemos metido de momento la identidad inicial, los primeros campos que necesita el sistema, luego la información personal y ahora la información de puesto. ¿Qué nos pasa? Que aquí sí que queremos hacerlo para un puesto específico. Ponemos director SuccessFactors y automáticamente, por poner director SuccessFactors y haber alimentado previamente todos esos datos, vemos todos los datos que nos han ido poniendo. Se ha puesto la división, departamento, la ubicación, la clasificación de puestos que va a hacer que esta persona tenga un grado salarial, unas horas semanales. Todos estos datos vienen dados porque los hemos ya preparado previamente. Al ponerlos en la posición, me los hereda automáticamente. Aquí solo me falta la unidad de negocio, que la asigno. Fecha de contratación la tenemos, con lo cual, siguiente paso. Y entramos en la parte de remuneración, que como podemos ver, tenemos los 50.000 euros y todo a partir de la fecha de alta de la persona, del 30 de mayo. Aquí voy a borrar. A esta persona no le vamos a poner ninguna bonificación, con lo cual la borro. Y le damos a guardar. ¿Con esto qué hemos hecho? Bueno, la persona que nosotros hemos decidido contratar la hemos dado ya de alta en el sistema. Entonces, lo que nos dice es que se ha añadido que si queremos ver el perfil. Perfil es un perfil de mínimos, de los datos mínimos que nosotros hemos querido rellenarle. Con lo cual, va a aparecer ya que está dado de alta y a esta persona le ha llegado además un correo indicándole su clave de usuario, su número de usuario y su clave de entrada al sistema. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos ver es que efectivamente, cuando nosotros vayamos, como todavía no estamos a día 30, dentro del organigrama no va a aparecer pendiente de Sergio Sánchez, pero si vamos al organigrama de posiciones, sí que vamos a ver que esa posición está ocupada. Obviamente, a fecha de hoy no. Está cargando. Aquí lo vemos. Un poquito más grande. Podemos ver que para el día 30 de mayo esa persona ya pasa a formar parte de mi estructura organizativa. Y con esto, pues un poco rápido, un poco preparado en el sentido de que os hemos enseñado las distintas formas de poder ser una persona candidato, tanto interno como externo, habríamos visto el ciclo completo de recruiting. Como podéis imaginar, esto solo es una parte. Depende mucho pues, de las plantillas que pongamos, de los procesos que nosotros queramos habilitar en nuestra empresa y de todos aquellos campos que nosotros queramos.
Como resumen a esta demostración, nosotros hemos hecho la demostración basándonos en un sistema que está totalmente en la nube, con lo cual no nos ha hecho falta integración con otros sistemas externos. Si la situación que queréis conocer es precisamente esa, la de integraros con otro sistema, tenemos otro webinar ya que ya hicimos, no sé si fue el año pasado, en el que hicimos una integración con SAP. Si alguien está interesado en conocerlo, bueno, pues nos puede pedir la grabación. Es similar a esta, nada más que hacemos la demostración de recibir la vacante del sistema SAP, hacer todo el proceso de selección y, una vez contratada la persona, contratarla en SAP. De forma que se utilizaría SuccessFactors como un elemento en la nube, pero que no contendría el core de la información del empleado. Y a partir de aquí, pues, daros las gracias.